Shalom, amados, que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a los Bene Israel dispersos entre las naciones. Vamos a hacer un pequeño resumen de la sección de la Torá que corresponde estudiar en esta semana, en nombre de la Parashá Beshalach, que significa y envió, que lo encontramos en el libro de Éxodo. Antes de leer unos versos de esta sección de la Torá, porque aquí en la comunidad nosotros ya vemos lectura de esta Parashá, yo voy a leer algo que nos dice el libro de Sefer Yazar, en el capítulo 35. Ahora, en la Tanakh nos hablan de este libro. Por ejemplo, en el libro de Yehoshua, en Josué 10, 12 y 13, habla del libro de Sefer Yazar. En el segundo libro de Samuel, en el verso 1, 18, también nos habla de este libro, del Sefer Yazar. Nos dice en el capítulo 75, en ese tiempo, en el año 180 de los israelíos, descendieron a Misrayim, salieron, dice, de Misrayim, hombres valientes, 30,000 a pie, de los hijos de Israel, quienes eran todos de la tribu de Joseph, de los hijos de Efraín, el hijo de Joseph. Porque ellos dijeron que el periodo estaba completo, que Yuhebahei había designado a los hijos de Israel desde los tiempos antiguos, cual él había hablado a Abraham. Y estos hombres se ciñeron y ellos se armaron con espada a su lado, y todo hombre su armadura sobre él, y ellos confiaron, dice, en su fuerza, y ellos salieron juntos de Misrayim con mano poderosa. Y más adelante dice, Yudhel-Bahei entregó a los hijos de Efraín en la mano de los filisteos, y ellos golpearon a todos los hijos de Efraín, todos los que habían salido de Misrayim. Ninguno quedó, sino 10 hombres que habían huido de la batalla, porque el mal fue de Yudhel-Bahei para los hijos de Efraín, porque ellos transgredieron la palabra de Hashem por haber salido de Misrayim antes del periodo que hubiera llegado, que Yudhel-Bahei había designado para Israel desde los días de la antigüedad. Y los muertos de los hijos de Efraín permanecieron olvidados en el valle de Gad por muchos días y años, y no fueron sepultados en el valle, fue lleno de huesos de hombres. Vamos a dar lectura a esta sección de la Torá, unos versos. Dice Parashá Beshalach, y sucedió cuando paró Faraón al pueblo, no lo condujo por el camino de la tierra de los filisteos, porque estaba cerca, pues Elohim dijo, tal vez se arrepienta el pueblo al ver la guerra y regresen a Egipto. Y dirigió, dice, al pueblo hacia el camino del desierto rumbo al mar de Yansuf. Armados, ascendieron, dice, los hijos de Israel de Egipto. Entonces, nosotros acabamos de leer el libro de Sefer Yazar, y ahí nos da una razón por qué nuestro Padre Celestial no lo llevó por ese camino, por el camino de los filisteos, porque por lo que había pasado anteriormente con los descendientes de Efraín, 30,000 hombres, y solo 10 se salvaron, quedaron con vida para que den aviso todo lo que había sucedido, fueron vencidos. Ellos confiaron en su fuerza, confiaron en su poder porque eran armados y eran hombres de guerra, pero nuestro Padre Celestial no les había dicho que vayan. No les había dicho que salgan de Egipto, de Misrayim. Ellos por su propia voluntad tomaron esa decisión de salir armados y hacer guerra a los pueblos que se encontraban por alimento, porque no sacaron alimento, no llevaron alimento. Confiaron en que iban a comprar con el dinero que ellos llevaban, oro y plata, pero los pueblos con los que se encontraron, y entre ellos los filisteos, no les quisieron vender alimento. Entonces, obligados, ellos tomaron animales como ovejas y ganado,
de los que se encontraban, y ellos dieron alerta y todos esos pueblos se armaron, vinieron y los vencieron. Y todos ellos que cayeron en el desierto y los cadáveres de ellos estaban ahí, no fueron sepultados. No fueron sepultados, quedaron ahí, dice, por muchos días, meses y años. Entonces, nuestro Padre Celestial, previendo esto, que el pueblo al salir de Egipto, llevarlos por esa ruta, que era la más corta, y según la Torá nos dice que 11 jornadas nada más había, desde Egipto hasta llegar a la tierra prometida, Canaán. Nuestro Padre Celestial lo hace rodear el mar de Yansuf, que significa el mar del fin, o el mar de las imposibilidades, ¿verdad? Lo hace rodear ese mar, lo hace ir por ese lado, ¿sí? Y vemos todo lo que pasó, vamos a estar analizando todo esto. Nosotros hemos llamado el nombre de este mensaje, la certeza versus la queja o la murmuración. La certeza versus la queja o la murmuración o la duda. Entonces, vemos aquí en el verso 18 dice, y dirigió Elohim al pueblo hacia el camino del mar de los juncos, ¿verdad? En el verso 18 estamos, que se conoce como Yansuf, se lo ha traducido, muchas traducciones le han puesto como mar rojo, pero Suf significa fin o límite o limitación. Nuestra Neshama no es limitada. Nuestra Neshama quiere por lo general sobresalir, avanzar, pero nosotros, nuestras capacidades mentales son los que nos limitamos. El hombre se limita. Entonces, la nación de Israel está saliendo de la esclavitud de Misrayim. Y Misrayim, como hemos enseñado, es todo lo que nos limita, es toda la limitación, todo lo malo que le suceda al hombre es Misrayim, porque Egipto tiene otro significado. En el verso 21 dice, en el verso 21, y Hashem iba, en el verso 21, dice, y Hashem iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para iluminarlos, para que puedan viajar día y noche. No se apartó la columna de nube de día ni la columna de fuego de noche delante del pueblo. Es decir, que nuestro Padre Celestial hace un sinnúmero de prodigios y milagros, libera a la nación de Israel de la esclavitud en que estaban, pero no los abandona, sino que dice la columna de nube en el día y la columna de fuego en la noche estaba ahí para alumbrarlos, estaba ahí para iluminarlos. Siempre y cuando la persona esté bien delante de Hashem, la provisión divina va a estar ahí para ayudarlo en todos sus caminos. Hashem no va a abandonar a alguien que obedece sus mandamientos, cumple sus mitzvot, está en obediencia, nada malo le va a pasar. Pero el problema muchas veces se presenta cuando nosotros nos desviamos del camino. Y muchas veces el hombre no ve las señales divinas que nuestro Padre Celestial nos envía a diario y continuamente. Nosotros, por lo general, estas señales, de pronto el pueblo las miraba, el pueblo veía, pero más sin embargo, eso no fue suficiente con el pueblo. No fue suficiente. Muchas veces nuestro Padre Celestial a nosotros nos habla de distintas formas, de distintas maneras, y todo lo que pasa en la vida de los hombres viene a ser como una advertencia, porque la provisión divina siempre va a estar ahí. La provisión divina, la columna de nube en el día, la columna de fuego en la noche, siempre va a estar ahí. Y eso, ¿cómo nosotros lo podemos traducir? Son los malajim que nuestro Padre Celestial ha asignado a cada uno de nosotros para que nos protejan. Esa es la protección divina. O sea, cada uno de nosotros
tiene asignaciones de malajín, tiene asignaciones de ángeles, que están ahí a nuestro alrededor, para proteger al pueblo de Hashem, para proteger al pueblo de nuestro Padre Celestial. Es decir, que nuestro Padre Celestial libera a su pueblo. Segundo, nuestro Padre Celestial guía a su pueblo, ¿sí? Con la columna de nube en el día y la columna de fuego en la noche. Y dice, nunca se apartó. Estamos, Beshalaf, el 13, verso 22, capítulo 13 de Éxodo, verso 22 dice, no se apartó la columna de nube de día ni la columna de fuego de noche delante del pueblo. Siempre estuvo ahí la presencia divina. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Salmos. El libro de Salmos en el capítulo 121, 4. 121, el verso 4, nos dice, he aquí que el que guarda a Israel no dormirá ni se duerme. El Eterno es tu cuidador, el Eterno es tu sombra sobre tu diestra. No te herirá el sol de día ni la luna de noche. El Eterno te guardará de todo mal. Él cuidará tu alma, el Eterno vigilará tus salidas y tu entrada desde ahora y para siempre. Estas son las promesas de nuestro Padre Celestial, que Él siempre va a estar ahí al lado de su pueblo. Él va a estar cuidándonos, Él va a estar guardándonos, Él va a estar a nuestra diestra, Él va a estar ahí, va a ser nuestra sombra. El sol no nos va a fatigar, ni la luna de noche. El Eterno siempre nos va a guardar de todo mal. ¿Y cuál es la clave, amados? ¿Y cuál es la clave para que esas promesas que están en Tanaj y lo que está haciendo aquí nuestro Padre Celestial con su pueblo es que nosotros estemos a cuentas con Él? A cuentas con Él para que todo esto, estas promesas que nuestro Padre Celestial nos está haciendo en esta sección de la Torá, ¿verdad? Estén siempre con nosotros. Ahora, en nuestra vida, no es que nunca van a haber dificultades, amados. Siempre van a haber dificultades en la vida de los hombres. Siempre va a haber dificultades porque, por un lado, nuestro Padre Celestial libera a su pueblo. Por otro lado, los está protegiendo. Pero ¿qué es lo que sucede? Egipto, Misrayim no los quería soltar, no los quería aflojar. Se dieron cuenta que el pueblo no es que solamente iba a servir porque esa era la promesa, que iban a hacer una fiesta y que luego la fiesta regresaba. No, el pueblo ya se está soltando de la esclavitud y está huyendo de Egipto. Se da cuenta Faraón, se da cuenta el rey de los egipcios y arma más de 600 hombres a caballo de guerra con sus carros para perseguir al pueblo. Es decir, la persecución o la adversidad en la vida de las personas siempre va a estar ahí, siempre va a haber las adversidades, es inherente de la vida. No es que en esta vida nosotros servimos a Hashem y no es que no van a haber dificultades, van a haber dificultades. Pero ¿cuál es la diferencia? Esas dificultades o esas situaciones que se presentan, ¿las lucho solo o las lucho con la ayuda de Hashem? ¿Sí? Porque debemos entender que en realidad lo que sucedió en Egipto fue una guerra que nuestro Padre Celestial le hizo a los dioses paganos. Y Egipto y todas las naciones tienen un zar, tienen un malak del lado malo, que son las que las controla, y este zar en los mundos espirituales también, o sea, así como el rey armó 600 hombres a caballo, arriba también este zar del lado maligno también armó su gente para perseguir a los Bene Israel. O sea, la lucha que nosotros tenemos en el mundo terrenal, en este plano, también se libran arriba, amados. También se libran arriba, o sea, están habiendo luchas. ¿Sí? Y aquí la nación de Israel está siendo perseguida después de haber sido liberada. ¿Sí? Y vemos nosotros en el capítulo 14, en el verso 8, dice, y endureció Hashem el corazón de Paró
el rey de Egipto, y persiguió a los hijos de Israel, y los hijos de Israel salían con brazo alto. Y los persiguieron los egipcios y los alcanzaron, mientras acampaban junto al mar todos los caballos y los carros de Faraón y los jinetes y su ejército, junto a Pi-Hairot, antes de Baal-Zephón. Y Faraón se acercó y alzaron los hijos de Israel la vista, y he aquí que Egipto estaba desplazándose tras ellos, teniendo mucho, y clamaron los hijos de Israel a Hashem. Es decir, que alzan la mirada los Bení Israel y ven que Faraón lo venía siguiendo. Al frente de ellos tenían el mar. En realidad no tenían escapatoria, más. Muchas veces en nuestra vida nosotros nos sentimos de esa manera, de que no hay salida, de que no hay escapatoria a las situaciones que nosotros estamos enfrentando. Pero Hashem, nuestro Padre Celestial, siempre tiene una salida para su pueblo. Siempre tiene una salida para quienes le sirven. Él va a estar siempre ahí ayudándonos. Nosotros tenemos que afinar nuestros sentidos espirituales para ver la mano de Hashem en todo momento y en todo, amados. Porque nuestra vida, la vida de los hombres en realidad es un milagro. Que nosotros no querramos ver los milagros que suceden en nuestra vida es otra cosa. El hecho que hayamos el día de hoy despertado, que podamos hablar, que podamos caminar, que podamos ver, que podamos leer, que podamos servir a Hashem, que podamos servir a nuestro prójimo y que podamos hacer todas las actividades que hacemos, son milagros, amados. Pero muchas veces nosotros los hombres no vemos esos milagros, no le agradecemos a Hashem. Por eso la tradición de nuestro pueblo es: te levantas y lo primero que tienes que hacer es agradecer a nuestro Padre Celestial por ese nuevo día de vida. ¿Sí? Y agradecer a Hashem por todo, porque el Modeh Amni y las oraciones que nosotros hacemos, el rezo Shaharí que hacemos en la mañana, entre todos los días hacemos el Shaharí, y ahí está el mandamiento de rezar el Shema Israel todos los días. En realidad esos rezos son agradecimiento por un día más de vida, agradecimiento por el vestuario, agradecimiento por la vista, agradecimiento porque podemos hablar, agradecimiento porque somos parte del pueblo de Hashem, agradecimiento por todo, amados. Es decir, si nosotros nos mantenemos en esa esfera de agradecer a nuestro Padre Celestial por todo lo que Él hace, por todo lo que Él nos da, ¿qué es lo que va a suceder en nuestra vida? Más cosas buenas van a venir. Pero ¿qué pasa con la vida de los hombres si se enfocan en todo lo que no hay, en todo lo que no tienen, y empiezan aquí a quejarse, y se empiezan a quejar y empiezan a murmurar? ¿Qué es lo que sucede? Vienen las dificultades, amados. Vienen las dificultades porque vemos más adelante en este capítulo 14, el verso 11 y 12, el verso 11 y 12, dice: y dijeron a Moshe, ¿acaso no habían tumbas en Egipto que nos trajiste a que muramos en el desierto? ¿Y es esto lo que te habíamos dicho al sacarnos de Egipto? ¿Acaso no es esto lo que te manifestamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a Egipto? Pues preferimos servir a Egipto a que muramos en este desierto. O sea, cuando viene la dificultad, amados, ¿qué es lo que tiene que salir de dentro de nosotros? Es la certeza. Es la certeza en Hashem. Nuestra fe, nuestra emuná shelema, nuestra fe 100% en Hashem. Pero aquí ellos, en la primera dificultad que se presenta, lo primero que hacen es quejarse, amados. Y lo primero que hacen es decirle a Moshe, ¿no te habíamos dicho esto? ¿Qué iba a suceder? Preferimos servir a Faraón y seguir esclavizados. ¿Sí saben cómo se llama en psicología esto?
Eso se llama síndrome de Estocolmo. ¿Qué es el síndrome de Estocolmo? Cuando el prisionero ama a su captor, llega a enamorarse del captor. Porque aquí ellos están diciendo, no, si en Egipto estábamos bien, a pesar que estaban en esclavitud. A pesar que estaban en esclavitud, ellos dicen, no, estábamos bien. Preferimos servir a los egipcios, a venir y morir aquí. ¿Quién les había dicho que iban a morir? Nadie. Ellos estaban imaginando cosas que todavía no habían sucedido. Y muchas veces, amados, nuestra mente nos engaña. Nuestra mente nos juega pasadas y nos imaginamos cosas que nunca van a suceder. Los científicos han comprobado, amados, de que más del 90% de las cosas que la gente se preocupa nunca llegan a pasar. Nunca llegan a pasar, de verdad. Y la gente anda preocupada en cosas que realmente no tienen valor. Ahora, si andas pensando solo en negativo, si andas pensando en cosas horribles que te van a suceder, tú mismo estás atrayendo eso y eso va a pasar. Y eso sucede porque aquí ellos dicen, preferimos servir a los egipcios. ¿Acaso no es esto que te manifestamos en Egipto? Y te dijimos, déjanos servirles. ¿Cómo podemos ver, o sea, todo el trabajo que está haciendo nuestro Padre Celestial, queriéndolo liberar de la esclavitud, y vienen ellos y empiezan a quejarse? Y empiezan con la queja, amados, ¿sí? Y ya más adelante en el verso 13 dice, y dijo, estamos en el capítulo 14, verso 13 de Éxodo Shemot, y dijo Moshe al pueblo, no teman, permanezcan heridos y vean la salvación de Hashem, que les hará hoy, porque así como han visto hoy a Egipto, no lo volverán a verlos. Nunca más. Hashem peleará por ustedes y ustedes habrán de permanecer en silencio. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Qué es lo que vemos aquí? Ante la dificultad, ¿qué es lo que hace Moshe? Ante la duda y ante la queja, ante la murmuración del pueblo. Lo que hace Moshe es orarle a nuestro Padre Celestial para que lo libere de esa situación de peligro en que estaban. Pero vamos a ver cuál es la respuesta divina de nuestro Padre Celestial. ¿Qué le responde nuestro Padre Celestial ante el pedido que hace Moshe? Y dijo Hashem a Moshe, ¿por qué clamas ante mí? Habla a los hijos de Israel y que prosigan el viaje, y tú levanta tu bastón y extiende tu brazo sobre el mar y pártelo, y los hijos de Israel entrarán en medio del mar sobre la tierra en seco. Llega el momento, amados, llega el momento en nuestra vida que ya no es de orar, que ya no es de clamar, que ya no es de pedirle ayuda a Hashem. Llega el momento en que nosotros tenemos que movernos, tenemos que actuar, tenemos que activar, tenemos que avanzar y no quedarnos ahí estancados, solo pidiendo, porque eso es lo que te piden, te enseñan en las religiones. En las religiones te enseñan a orar. Y la respuesta, ¿cuándo llega? Porque nuestro Padre Celestial está esperando que tú te muevas en fe, que nos movamos en fe, en certeza en Él. Y si nos quedamos todo el tiempo orando, no va a pasar nada. Aquí nuestro Padre Celestial le dice a Moshe, ¿y por qué me clamas a mí? Dile al pueblo que ya avancen. Y hubo un intrépido que avanzó, empezó a caminar en el agua, ¿sí? Dice que cuando ya el agua estaba por ahogarlo, el mar se abrió. Es decir, que el mar nunca se va a abrir si nosotros no damos ese primer paso. Esa dificultad nunca va a desaparecer si nosotros no damos ese primer paso. Ese problema que estamos atravesando nunca lo vamos a solucionar si nosotros con entereza no lo enfrentamos. Ese miedo, ese temor,
Muchas veces hay muchos miedos, muchos temores en las personas. Miedo a un sinnúmero de cosas. Pero esos miedos nunca van a desaparecer si nosotros no los enfrentamos. ¿Sí? Hay muchas personas que tienen miedo a la oscuridad y nunca van a enfrentar a ese miedo si no se atreven a estar en un cuarto a oscuras. ¿Sí? Miedo a las arañas, miedo a los insectos. Nunca van a enfrentar ese miedo y lo van a superar si no cogen una araña o un insecto y van a ver que no les pasa absolutamente nada, a no ser que hay ciertos países, por cierto, que donde si hay arañas venenosas, esas no se pueden coger. ¿Sí? Entonces, vemos que nuestro Padre Celestial le dice a Moshe que le diga al pueblo que avance, que levante su vara y que parte el mar. ¿Acaso que Moshe sabía que el mar se iba a dividir y según la tradición de nuestro pueblo dice que se abrió en 12 caminos, 12 carreteras para las 12 tribus que pasaron en seco? Hay un midrash que dice eso, ¿sí? Entonces, Moshe sabía lo que iba a pasar, no sabía. Moshe sabía los pensamientos de nuestro abacado, no lo sabía, amados. Él tenía que actuar y muchas veces a nosotros en la vida nos toca actuar, nos toca movernos, nos toca avanzar y no quedarnos ahí estancados. Porque el pueblo de pronto pudo haberse quedado ahí. ¿Qué pasaba? Venían los egipcios encima de ellos. ¿Qué es Egipto, amados? ¿Qué es Egipto? Es Misrayim, son las dificultades, son los problemas, son las situaciones por las cuales nosotros estamos enfrentando en la actualidad, ¿sí? Entonces, ¿qué nos pide nuestro Padre Celestial? Que empecemos a actuar, que empecemos a avanzar, que enfrentemos esa situación, ¿sí? ¿Y cómo el pueblo puede enfrentar ese tipo de situaciones? ¿Cómo Moshe pudo enfrentar ese tipo de situaciones? Es a través de la certeza, de la emuná shelema, la emuná shelema, y de eso vamos a hablar un poco sobre la certeza, amados. ¿Sí? Todo lo que hacemos es para desarrollar la certeza. O sea, nosotros todo lo que hacemos, ¿para qué es? Para desarrollar la certeza. Es decir, celebramos Shabbat. ¿Cuál es el propósito? De desarrollar la emuná shelema, la certeza en Hashem. Ponemos una mezuzá en la puerta de nuestra casa. ¿Para qué es? Para desarrollar la certeza. Celebramos las fiestas, comemos kosher. Tiene un propósito todo eso que hacemos. ¿Para qué es? Para desarrollar la certeza, emuná shelema. Sin lo cual es imposible que nosotros podamos agradar a Hashem si no tenemos una certeza al 100%. En las pruebas cumbres, en donde se demuestra la certeza, la confianza en Hashem es primordial. Miren, vamos a ver lo que dice Rashi sobre este tema. Dice Rashi, si la persona tiene certeza por el propósito de recibir un milagro, el milagro no va a ocurrir. Ejemplo, estoy dando esta sedacá para Hashem para que me multiplique, y eso nunca pasa. Y eso enseñan en las religiones, amados, que ofrenda, diezma, pacta para que reciban más. Entonces eso nunca pasa, nunca reciben más. ¿Pero por qué? Porque no hay certeza. La gente piensa que dando van a recibir y no es así. Según lo que dice Rashid, él dice, muchas veces estamos involucrados en la religión, en los ritos, y nos olvidamos de que lo más importante es desarrollar la certeza. No sé si ustedes han visto mucha gente religiosa, ¿verdad? Que se hacen las cosas de una manera automática, pero no tienen emuná shelema, no tienen fe ciega en Hashem. Y esa es la diferencia en yo dedicarme a hacer ritos, en dedicarme a ser religioso. Pero ¿cuál es la diferencia entre un religioso y un espiritual? Hay mucha diferencia, amado. Hay mucha diferencia entre ser un religioso y ser una persona espiritual, ¿sí? Entonces, si la persona tiene certeza, independientemente del resultado, entonces el milagro sí puede ocurrir. Es decir, que Rashid dice que si yo tengo certeza, independientemente del resultado, sea bueno o sea malo, lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, al dar la sedacá,
Si recibo a buena hora, si no recibo, no, yo lo hago con certeza. Lo hago con emuná shelema. Sé que tengo que dar para la obra de Hashem y lo hago. Independientemente de que reciba o no reciba. ¿Sí? Entonces, ese es emuná shelema. Certeza al 100% en Hashem. Las religiones enseñan, reza, ora, siembra y ten esperanza en que el día de mañana Hashem te va a contestar. El milagro nunca ocurre porque la misma persona está obstruyendo el milagro al hacerlo de esa manera. Ora, ayuna, reza, que el día de mañana va a ser mejor. O sea, le alientan a la persona que tenga esperanza en el día de mañana. Pero eso no es emuná shelema. Eso no es certeza, eso no es confianza en Hashem al 100%. ¿Sí? Entonces, la esperanza no es suficiente. O sea, la emuná shelema es la que va a hacer que las cosas sucedan. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Más adelante, en el capítulo 15, en el verso 23, no, estoy... Dice, y vinieron a Mará, mas no pudieron beber las aguas de Mará, pues eran amargas. Por eso se llamó su nombre Mará, y se quejó el pueblo ante Moshe, diciendo, ¿qué beberemos? Entonces vemos, amados, que aquí el pueblo quiere beber, ¿verdad? Tuvieron sed, pero ¿qué pasa? Que las aguas estaban amargas, ¿sí? ¿Y qué pasó con el pueblo? Se quejó. La queja ¿es buena o no es buena la queja? O la murmuración que la gente tiene, ¿sí? Porque ante toda dificultad hay muchas personas que se empiezan a quejar y se andan quejando absolutamente de todo, amados. De todo, ¿sí? Entonces nosotros vemos aquí que más adelante el pueblo murmuró, el pueblo se quejó, ¿sí? Moshe clamó a Hashem y le mostró un árbol, y el árbol que le mostró, muchos comentaristas dicen que era de ajenjo, o sea, las aguas amargas fueron endulzados con un árbol amargo. Es decir, que en realidad las aguas no estaban amargas, los que estaban amargos eran ellos, y no las aguas. Muchas veces nosotros mismos, amados, amargamos nuestra vida por nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar o nuestra forma de pensar y de sentir. ¿Sí? Entonces, ante ese tipo de situaciones, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, amados? Desarrollar la certeza. ¿Sí? Moshe no sabía que el mar se iba a abrir en 12 secciones. Y cuando menos esperas, más te llega, y cuando más quieres, menos te llega. No sé si ustedes, cuando están enfocados en una cosa que pase, no pasa. Y cuando menos esperamos que las cosas sucedan, sucede. Eso dice Rashi también. Eso dice Rashi, que muchas veces la persona se enfoca en algo y está ahí, y nunca pasa. Pero cuando dejamos eso, ¿verdad? Y no nos preocupamos de eso, se lo entregamos a Hashem, las cosas pasan. ¿Y qué es eso? Eso también es certeza. Es emuná shelema. Muy diferente a la queja o muy diferente a la duda que había en el pueblo que había salido de Egipto. Entonces, el punto es actuar y movernos sin esperar nada a cambio, Y vamos a ver lo que nos dice aquí en el libro de Salmos, en el capítulo 92,
el libro de Salmos 92. En el capítulo 92, el verso 13 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como un cedro en el Líbano, plantado en la casa de Hashem, florecerá en los atrios de su Elohim, producirá todavía fruto en edad avanzada, será vigoroso y de abundantes frutos, para declarar que Hashem es recto, es mi roca en la que no hay injusticia. Dice aquí, en este libro de Salmos, que nosotros debemos ser como el justo. ¿Cómo es una planta de palmera? La planta de palmera no es que siempre esté erguida, ¿verdad? Es una planta bien alta. Y cuando viene el viento, la doblega, ¿verdad? El viento, ¿qué representa? La dificultad. Pero después viene y de nuevo está erguida. De nuevo está recta. Y dice aquí que es plantada en la casa de Hashem. Y que esta palmera florece, ¿sí? Y que esta palmera es como el cedro del Líbano. Y que florece, dice, y es plantada en los atrios de la casa de Hashem. Y produce fruto. Es decir, amados, nosotros ¿cómo podemos llevar fruto? Es siempre que estemos conectados con Hashem. Siempre que estemos conectados con lo que nuestro Padre Celestial ha establecido aquí en su Torah, es que nosotros vamos a llevar fruto. Y lo más increíble que dice, producirá todavía fruto en edad avanzada. Serán vigorosos y abundantes sus frutos. Es decir, amados, que cuando las personas avanzamos ya en edad, avanzamos en conocimiento para impartir ese conocimiento a los jóvenes. Porque hemos avanzado por un trayecto que ellos todavía no lo han transitado y podrían aprender mucho y ahorrarse muchos caminos si escuchan, pero lamentablemente, ¿qué es lo que sucede con la juventud? No escuchan. Los jóvenes no escuchan. Ellos quieren vivir sus propias experiencias, quieren vivir su vida y se enfrentan a un sinnúmero de cosas que las podrían evitar, pero no lo hacen. Entonces, la persona que tiene certeza tiene que ser como el justo, ¿verdad? Tiene que ser como el justo. Pero a diferencia de la certeza, tenemos lo otro que vemos en esta sección de la Torá, que es la queja, que es la murmuración, que es lo contrario a la certeza. La certeza, fe absoluta en Hashem, emuná shelema, independientemente de los resultados que yo voy a tener, ¿verdad? Yo lo que hago es cumplir con lo que está escrito en la Torá. Cuando no está aquí en la Torá, pero en los otros libros y en los Midrashim, hay una historia que nos habla que Abraham fue metido a un horno de fuego. ¿Acaso que Abraham sabía que no se iba a quemar? Abraham no sabía que no se iba a quemar. Él prefirió ser introducido en el horno de fuego a claudicar hacia la idolatría. Le decían, ahí está la imagen, adórala. Él dijo, no. Yo creo en el único y verdadero Eloah. Y Él es uno y único y Él no tiene imagen. En el Eloah invisible que no se ve, en Él yo creo. Y prefiero morir a claudicar. Así que si me van a meter al horno de fuego, dijo Abraham, métanme. Abraham no supo que nos iba a quemar. Pero ¿qué pasa con la provisión divina? Estuvo ahí la emuná shelema, la certeza de Abraham. Y nuestro Padre Celestial actuó ahí con él. Lo mismo fue con Daniel. Lo mismo fue con Joseph. Ellos tuvieron certeza en Hashem, en lo que han creído. Pero muchas veces en la vida de los hombres, y a mí me ha tocado ver, ni medio una dificultad, no, esto no es para mí. Que tengo que venir todos los Shabbat. No, mejor me quedo durmiendo en la casa. Rosh,
lo voy a ver la transmisión desde mi cama. Ah, ya está bien, no hay problema. Eso no es certeza. Eso no es emuná shelemá en Hashem. Hay un esfuerzo, hay algo que dar por lo que voy a recibir. Según la tradición de nuestro pueblo, cada vez que yo vengo al lugar de estudio de Torah, yo estoy sembrando en los shamayim a mi favor, sembrando en los shamayim a mi favor, para la recompensa que yo voy a recibir. El justo recibe recompensa en este mundo y en el mundo venidero. El malvado recibe recompensa aquí, pero en el mundo venidero ya no recibe, según la tradición de nuestro pueblo. Entonces nosotros tenemos doble porción. Y eso es certeza. Eso es emuná shelemá en Hashem. Pero muchas veces, amados, cuando viene la dificultad, cuando tu esposa no te sigue, cuando tus hijos no te siguen, cuando tu familia está en contra de que sirvas a Hashem, de que te congregues el sábado, que te reúnas el sábado, ellos están el domingo. Ellos te dicen el domingo y tú estás con el sábado. La certeza, amado, es mantenerte firme, independientemente de lo que ellos digan, independientemente de lo que ellos crean. Abraham se mantuvo firme, prefirió perder su vida, pero él estuvo firme ahí. Emuná shelemá, certeza en Hashem, certeza en el Padre Celestial independientemente del resultado. Moshe y el pueblo se lanzaron al mar. No sabían que el mar se iba a abrir. No sabían que la dificultad iba a desaparecer. Pero ellos estuvieron ahí con certeza. No claudicaron, amados. Y nuestro Abacados a su pueblo le pide que tenga emuná shelemá, certeza en Hashem. Pero por otro lado, vemos que aquí el pueblo se quejó. La Torá no esconde nada, amados. La Torá no esconde nada de su pueblo y aquí nos dice que el pueblo se quejó. El pueblo murmuró en contra de Moshe, en contra de Aarón. Entonces, la queja y la murmuración, la duda, son actos de incredulidad y rebelión contra la soberanía y la bondad de Elohim. Se quejaron contra Moshe, pero en realidad las quejas no eran contra Moshe, sino contra nuestro Abacados, contra Hashem. Israel se quejó a pesar de los milagros, extrañando la esclavitud. La queja, la murmuración, la duda trajo juicio divino para el pueblo. Y la gente no se da cuenta, amado, de eso. Nosotros vemos más adelante en el libro de Bamidbar, el libro de Números. Vamos a ver un momento Números. En el capítulo 11, Números. Las consecuencias de la queja. Las consecuencias de andarse quejando. Números 11. Dice, Bamidbar, Números 11, verso 1. Y sucedió que el pueblo buscó excusas para quejarse, lo cual fue malo a los oídos de Hashem. Y lo oyó Hashem, y se desató su ira, y ardió contra ellos un fuego de Hashem, y los consumió en los linderos del campamento. Y clamó el pueblo a Moshe, y rezó Moshe a Hashem, y se extinguió el fuego. Y llamó el nombre de ese lugar Taberá, pues había ardido contra ellos el fuego de Hashem. La chusma que estaba en su seno alimentó un deseo, y volvieron a llorar también los hijos de Israel y dijeron, ¿quién nos alimentará de carne? Recordamos los pescados que comíamos en Egipto gratuitamente, los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla y los ajos. Y ahora estamos hastiados, pues no hay nada que aguardar aparte del, aquí está maná, pero es man. Imagínense, amados. La comida que comían los malajín, el man, que se tradujo como maná. Ellos estaban hastiados, hasta del maná. Increíble lo que pasa en la vida de los hombres. Increíble, amados. Tienes tu casa,
tienes carro, tienes una familia, tienes un hogar, tienes hijos, tienes un techo, tienes vestimenta, tienes comida, tienes todo. Pero para la gente no es suficiente, quieren más. Hay gente que quiere más, amado. Y nunca se van a saciar. Siempre va a hacer falta algo. ¿Y a qué se debe eso? Emuná Shelema, falta de certeza. Falta de certeza. Sea agradecido con lo poco o lo mucho que Hashem ha permitido que tengas. Porque Hashem es el que da las riquezas a los hombres. No, la gente piensa que es el hombre. No, que es su fuerza. No. Hashem es el que permite que tengas mucho, tengas poco. Y que cada uno de nosotros tiene que estar conforme con la porción que Hashem ha designado. Nada más, yo voy a contar aquí una historia más. Voy a contarles una historia, que esta historia no se la cuentan en las sinagogas. Hay un midrashim de eso, y ahí está escrito en los libros, pero esto no se dice, porque es algo duro que hizo Hashem. La plaga de la oscuridad de los 3 días, se nos ha enseñado que fue para Egipto, pero no fue para Egipto. La plaga de la oscuridad no fue para Egipto. ¿Saben para quién fue? Para el pueblo rebelde. Para el pueblo de Israel que no quería salir de Egipto. Nuestro Padre Celestial trajo la plaga de la oscuridad. Fue para ellos. Y murieron millones. Pero esto nos enseña. Esta verdad nos enseña. Voy a leer. Y esto está en el Sefer Yazar. En el Sefer Yazar está esta historia. En el capítulo número, voy a leer el Sefer Yazar, capítulo número 80. Capítulo 80, verso 36 de Sefer Yazar dice: y el Todopoderoso envió oscuridad sobre Misraim y sobre toda la tierra de Misraim y Patros, se volvieron oscuridad por 3 días, tanto que un hombre no podía ver su mano cuando la alzaba hacia su boca. En ese tiempo murió mucha gente de Israel que se habían rebelado contra Yud-Heh-Vah-Hei y que no quisieron escuchar a Moshe y a Aarón y no creyeron en ellos, que el Todopoderoso los había enviado. Y quienes habían dicho: nosotros no saldremos de Misraim, no sea que perezcamos de hambre en el desierto desolado, y que no quisieron escuchar la voz de Moshe. Y Yud-Heh-Vah-Hei los plagó en los 3 días de oscuridad, y los israelíes los sepultaron en esos días, sin que los Misraim se enteraran de ello, ni se regocijaran sobre ello. Y la oscuridad fue muy grande en Misraim por 3 días, y cualquier persona que estaba parada cuando la oscuridad vino, permaneció parada, y aquel que estaba sentado permaneció sentado, y el que estaba tendido continuó tendido en el mismo estado, y aquel que estaba caminando permaneció sentado sobre el suelo y el mismo lugar. Y esta cosa sucedió a todos los Misraim hasta que la oscuridad pasó. Y los días de oscuridad pasaron, y Yud-Heh-Vah-Hei envió a Moshe y a Aarón a los hijos de Israel diciendo: celebren Pesach y hagan la fiesta de Pesach. Entonces, amados, la plaga de oscuridad no fue para los Misraim. La plaga de oscuridad fue para Israel, que no quisieron obedecer la voz de Hashem, que no quisieron obedecer la voz de Moshe y de Aarón. Y según la tradición, dice que murieron millones de los que no querían dejar Egipto, de los que no querían salir de la esclavitud, que estaban cómodos, porque muchos ya tenían sus negocios, muchos ya tenían sus propiedades, muchos ya tenían sus bienes, y no querían salir, y no querían dejar Egipto. Tuvo que nuestro Padre Celestial mandar la plaga de oscuridad. ¿Y por qué la oscuridad? ¿Y por qué nadie podía ver nada y se quedaba quieto en el mismo lado? Es para que los Misraim no digan: Hashem está exterminando a su pueblo.
Por eso fue la oscuridad, para que no se vanaglorien en contra los Bene Israel y digan, tú mismo Eloah los está exterminando. Esto nos enseña, son secretos, amados. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? La rebeldía contra nuestro Padre Celestial y sus mandamientos no es nada bueno. No es nada bueno. Porque en los últimos tiempos van a venir guerras. Y esas guerras, ¿a quién van a eliminar? ¿A quién van a exterminar? Está pronosticada en la Tanakh la guerra de Gog y Magog. Para los que no obedecen a nuestro Abacados, para ellos es la destrucción, para ellos es la guerra. Las 3/4 partes de la población va a ser aniquilada por tantas catástrofes que van a venir. Entonces, ¿cuál es la garantía que nosotros tenemos? Dejar la queja, dejar la duda, amados, y someternos a nuestro Padre Celestial. Someternos a lo que Él ha establecido. Más adelante ya en el capítulo 16, vamos a ver el verso 2 y 3, dice, 16, el verso 2, y se quejó toda la asamblea de los hijos de Israel ante Moshe y Aarón en el desierto. Y le dijeron los hijos de Israel, si tan solo hubiéramos muerto por la mano de Hashem en la tierra de Egipto, cuando estábamos sentados junto a la olla de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos ha sacado en este desierto para matar a toda esta asamblea grande. Miren, aquí está recogida, pero muchas veces se lee y se pasa por alto. ¿Por qué dicen, ojalá hubiéramos muerto allá en Egipto? Si tan solo hubiéramos muerto, dice, por la mano de Hashem allá en Egipto, se refiere a ese pasaje que acabé de leer, que está en el Sefer Yazar, donde mucho pueblo de la nación de Israel murió. Y entonces aquí se quejan, ¿sí? Y se quejan, y más adelante dice, dijo Hashem a Moisés, aquí, que haré llover para ustedes comida del cielo, que salga el pueblo recoja la porción de cada día ese día para que puedan ponerlos a prueba a ver si siguen mi enseñanza o no. Y sucederá que el día sexto, cuando preparen, lo que traiga será el doble de lo que recojan cada día. Entonces, a nuestro abacador le pedían carne, a Moshe le pedían carne, se quejaban porque no tenían carne. Entonces, nuestro Padre Celestial les envía en la tarde codornices y en la mañana les envía el man, que es traducido como el maná, que es el alimento que comían los malajín, ¿sí? El alimento que comían los malajín, el maná. Y les dice, 6 días ustedes van a recoger, pero el séptimo día no. Y aquí dice, el séptimo día es Shabbat para nuestro abacados. Por eso el viernes les damos doble porción. El viernes hay doble porción, ¿sí? Por eso para nosotros hacer el kiddush del Shabbat, en la cena de Shabbat que hacemos, en nuestra mesa hay 2 panes trenzados, hay 2 panes trenzados. Entonces, esa es la doble porción, que se refiere aquí que el viernes nuestro Padre Celestial envía doble porción, ¿sí? ¿Para qué? Para que tengamos para el día de Shabbat, para que no salgan a recoger el día de Shabbat, ¿sí? Pero ¿qué sucede, amados? El pueblo no respetó. El pueblo igual cogió, salió a recoger y no encontraron. Hay una tradición que dice que muchos que estaban en contra de Moshe y Aarón, que le llevaban la contraria, porque en todos lados hay eso, amados, hay gente que lleva la contraria, ¿sí? Dice que habían recogido y que
y que eso que habían recogido del maná el sábado, en la mañana tempranito, para contradecir, porque en Shabbat no iba a enviar nuestro Baba Kadosh el maná. Entonces ellos lo que habían recogido lo empezaron a botar en el campamento, solo para decirle a Moshe, mira que sí cayó, tú te equivocaste. ¿Y qué es lo que pasa? Nuestro Padre Celestial dice que envió pájaros, envió aves, que se comieron todo ese maná que los que le llevaban la contra a Moshe habían esparcido en el campamento, solo para contradecir. Solo para decir, no, el mandamiento que dio Hashem no es verdad, porque se había maná. Entonces los pájaros se comieron toda esa maná. ¿Sí? Hay ese midrash, hay un midrash que dice eso. En el capítulo 16 estamos, en el verso 22, dice, y sucedió el sexto día que recogieron doble porción de alimento, 2 hornes cada uno, y vinieron todos los príncipes de la asamblea y dijeron a Moshe, le dijo, esto es lo que ha hablado Hashem, un día de descanso, un Kadosh Shabbat para Hashem es mañana. Lo que deseen hornear, hórnenlo, y lo que deseen cocinar, cocinen, y los que sobreguárdenlo para ustedes, bajo resguardo, hasta mañana, y lo guardarán hasta la mañana, tal como había ordenado Moshe. No hedió ni se gusanó, no hubo en ello nada de esto. Entonces, aquí nuestro Padre Celestial le da el mandamiento, amado, de que tienen que guardar el día de reposo. Y le dice el viernes, lo que tienen que cocinar, cocínenlo. Y lo que sobre, guárdenlo para el día de reposo, que es Shabbat. Porque en el día de reposo, Shabbat, nosotros no cocinamos. No se debe cocinar, no se debe prender fuego. En ninguna de las moradas hay un mandamiento. Shemot 35:3 dice, no encenderá fuego en ninguna de vuestras moradas. Entonces, nuestro Padre Celestial le da el mandamiento de que respeten el día de Shabbat, pero hubieron personas que no respetaron el día de Shabbat, no lo respetaron. Más adelante en el capítulo 17, en el verso 2, dice, en el verso 2 y 3, y algunas tradiciones dice altercó, aquí dice, y disputó el pueblo con Moshe y dijeron, danos agua para que bebamos. Le dijo Moshe, ¿por qué disputas conmigo? ¿Por qué ponen a prueba a Hashem? Y tuvo sed allí el pueblo de agua, y se quejó el pueblo ante Moshe y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos a mí y a mis hijos y a mi ganado de sed? Y clamó Moshe a Hashem diciendo, ¿qué haré con este pueblo otra vez más y me apedrean? ¿Acaso ellos necesitaban agua, amados? No necesitaban agua. ¿Por qué no necesitaban agua? Porque el maná, era más que suficiente, era comida de los ángeles. El maná tenía todas las vitaminas, todos los minerales, todo lo que el cuerpo necesitaba. Es decir, si a un israelita le gustaba la carne, el man tenía sabor a carne. Si a un israelita le gustaba el pollo, el man tenía sabor a pollo. Si a un israelita le gustaba el pez, el pescado, el man tenía sabor a pescado. El man tenía el sabor de la comida que a ellos les gustaba. Y en realidad tenían el maná, no necesitaban de agua. La necesidad muchas veces está en la mente de la persona. La necesidad muchas veces está en la psique de la persona. Cree que necesita algo, pero en realidad no necesita más. En realidad no necesita. Muchas de esas cosas que la gente se afana, que quiere tener, en realidad puede vivir sin esas cosas. Aquí el pueblo no necesitaba. Altercaron contra Moshe, se quejaron contra Moshe, le piden agua. Moshe se dirige a nuestro Padre Celestial y le dice, golpea la roca en el Oret.
y golpearon la roca, salió agua. Entonces, amados, vemos que muchas veces las necesidades que los hombres padecen más está en su psiquis que en lo orgánico, que en lo físico, porque el pueblo aquí no necesitaba realmente de agua. Y miren la negatividad, la queja, la murmuración, la duda, porque la duda, ¿por qué dudaban? Es decir, ellos estaban entre dos caminos, estaban yendo a la tierra prometida y por otro lado querían retroceder a Egipto, a la esclavitud. Eso es duda, que tú estás en dos decisiones, no sabes cuál de tomar. Y esto no es, amados, de que yo ya cogí el camino de Hashem, que por otro lado una piola me está jalando al mundo, que por otro lado una piola me está jalando a mi rayín. Tengo que tener la certeza de la decisión que he tomado por Hashem, por el Mashiach, por la Torá, por el pueblo de Israel, y seguir, avanzar, y no retroceder. Ellos querían retroceder, entonces eso es duda. Se quejaban, murmuraron en contra. ¿Y qué les vino a consecuencia de eso? Le salió Amalek. Aquí dice que le salió Amalek. ¿Sí? En el verso, estamos capítulo 17, verso 8. Le sale Amalek, dice, y vino Amalek y se enfrentó a Israel en Refidim. Y dijo Moshe a Yehoshua, a Josué, elige para nosotros hombres y sal a librar batalla con Amalek mañana y yo me pararé en la cima del monte, dice, con el bastón de Elohim en mi mano. Y soy Yehoshua tal como le dijo Moshe, saliendo a luchar contra Amalek, y Moshe y Aarón y Ur subieron a la cima de la colina. Y sucedió que cuando elevaba Moshe su mano, Israel prevalecía, y cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. ¿Qué es Amalek? Amalek se la traduce, o sea, en geometría es 250. Y la palabra Safet en geometría es 240. Amalek en geometría es 240. Y Safet, que es duda, tiene el mismo valor numérico, 240. Entonces, ¿qué en realidad es Amalek? Es la duda, más. Es la duda, es la incertidumbre, ¿sí? Y aquí, muchas veces, hay mucha gente que es vencida por la incertidumbre, por la duda. Siempre que hay duda, que hay incertidumbre, está Amalek ahí, queriendo destruirte. Y a través de la duda viene la queja, viene la murmuración, porque te siembran ya la duda. ¿Y la duda para qué es? Para sacarte del camino. Porque Amalek dice que atacó a los débiles, te ataca por la retaguardia. Amalek no te ataca de frente, te ataca por detrás, por la retaguardia. Y muchas veces, muchos han sido atacados por Amalek, por la duda, y han sido sacados del camino de Hashem, han sido sacados de la Torá. Es decir, que la persona que tiene Amalek en medio, o la persona que tiene Amalek en su vida, no se satisface con esa persona estar fuera del camino, sino que se quiere llevar a más personas. Amalek quería destruir al pueblo, ¿sí? ¿Y contra quién se fue? Contra los débiles, contra los ancianos, contra los enfermos. Es decir, a alguien que está fuerte, alguien que tiene certeza, Amalek no se va a atrever a decirte nada. Pero sí se va a atrever a decirle a alguien que está débil, oye, no guardes Shabbat. De nuevo vas a ir a celebrar Shabbat. De nuevo vas a ir a la fiesta. Ya de nuevo vas a comer kosher. No, come la comida normal, ¿verdad? Entonces, Amalek actúa de esa manera, amado. Siempre te van a querer sacar del camino. Y depende de cada uno de nosotros la decisión que tomamos en mantenernos fuertes, amados. Fuertes en este caminar, en este transitar. Y vamos a ver aquí en el libro de Bereshit. Vamos a ver aquí en el libro de Bereshit de dónde viene Amalek. ¿De dónde sale Amalek? Bereshit en el capítulo 36.
Y aquí van a tener ustedes la respuesta por qué Amalek ataca. Bereshit 36, en el verso 12 dice, y Tigna era una concubina de Elifaz, hijo de Saúl, y de ella dio a luz para Elifaz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, esposa de Saúl. Amalek venía de Saúl, y Esaú siempre ha querido destruir al pueblo de nuestro Padre Celestial. Siempre ha querido destruirlo y hacerle la guerra, amados. Entonces, cuando venga un amalecita que te quiera sacar del camino, que te siembre la duda, la incertidumbre, nosotros no debemos escuchar. Nosotros no debemos escuchar y seguir adelante, amados. Seguir adelante en este transitar, en este caminar. Entonces, el Amalek que hay que vencer en este tiempo es la duda. ¿Cómo vencemos la duda? Desarrollando la certeza en Akadosh Baruj Hu, la certeza en Hashem. Las dudas podrán venir, las vencemos con Emuná Shelemá. Emuná Shelemá es plena confianza en Hashem, plena confianza en Hashem. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Corintios. El libro de Corintios, en Primera de Corintios, el capítulo 10, Corintios 10, ya para ir terminando esta enseñanza este resumen que hemos hecho. Primera de Corintios capítulo 10, estoy revisando aquí el código real. Nos dice, porque no quiero, amados, que ignoréis que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moshe, todos fueron inmersos ritualmente en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Sí? Y todos bebieron, dice, la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mashiach. Pero Elohim no se agradó de la mayoría de ellos, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas todas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, y no seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a divertirse. Ni tengamos relaciones sexuales ilegítimas, ilícitas, como algunos de ellos hicieron, y cayeron, dice, en un día 23,000. Ni tentemos al ungido, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Dice aquí en este libro de Corintios que nosotros no debemos ignorar que todas las cosas que sucedieron son para que nosotros no volvamos a cometer esos errores, o sea, para que nos sirvan como ejemplo para nosotros. Y voy a concluir con lo que nos dice aquí el libro de Jeremías. Vamos a revisar Jeremías. El libro de Jeremías en el capítulo 16. Según lo que dice Jeremías, se viene un segundo éxodo, más grande que el primero, que el que estamos estudiando. En este capítulo de Jeremías 16 nos dice, en el verso 14 y 15, he aquí, pues, que vendrán días, dice Hashem, que no se dirá más, vive Hashem que trajo a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que vive Hashem que trajo a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todos los países donde él los llevó, y los traerá de vuelta a la tierra que di a sus padres. Es decir, amados, que se avecina un segundo éxodo.
donde nuestro Padre Celestial va a recoger a su pueblo de todas partes donde han sido esparcidos. Y que todas estas cosas que sucedieron en la nación de Israel, cuando estuvieron en el desierto, a nosotros nos sirvan de ejemplo para no cometer esos mismos errores. Nos vamos a quedar, amados, hasta aquí en este resumen que hemos hecho. Que nuestro Padre Celestial los bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel dispersas entre las naciones. Shabbat Shalom con todos, amados. Que nuestro Abacador los bendiga y los guarde. Shalom.